Bueno, pues nada, pues bienvenidos a todos a los que estáis viendo este vídeo. Vamos a tener una conferencia muy interesante de Héctor Fernández, que es el ganador del tercer premio España, organizado por el Instituto Cisneros, que yo presido. Mi nombre es Alejandro Criado, y Héctor nos va a hablar del trabajo ganador del premio España, que es la hispanidad de Gibraltar. No sin antes dar paso a Jesús Otero, que él es el delegado en Córdoba del Instituto Cisneros. Esperemos que Héctor también sea nuestro delegado en las Islas Canarias, las preciosas Islas Canarias. Le voy a dar paso a Jesús un momento para comentar la fecha en la que estamos y a partir de ahí pasamos a Héctor. Muy buenas tardes, Alejandro, Héctor. Muchas gracias por estar aquí, la verdad. Que bueno, tenemos esta reunión unas fechas muy señaladas para los que nos consideramos profundos y sentidos patriotas y españoles. Hace unos días, pues 7 de octubre, eh, Día de la Virgen del Rosario, en el que conmemorábamos el 454 aniversario de la batalla de Lepanto, en el que España defendía sin miedo y con convicciones la fe y los valores cristianos y occidentales, cosa que a día de hoy falta un poco. Hoy día 9 de octubre de 2025 se cumplen 787 años de la entrada triunfal que hizo Jaime I en Valencia tras la reconquista del reino y derrotar al rey almohade Zayán ibn Mardanish, y también conmemorado pues la fundación del reino de Valencia. A su llegada, el rey don Jaime fundó un nuevo reino cristiano, al que coincidió una estructura propia, independiente del Reino de Aragón, unas instituciones netamente valencianas y los fueros, los FUS denominados, que fueron precediendo a la costumbre, que fueron constituyendo ese primer ordenamiento jurídico de ese nuevo reino. Y bueno, pues el próximo domingo es 12 de octubre, creo que no hace falta comentar mucho al respecto, en el que celebramos, pues bueno, 533 años del descubrimiento de América, en el que, bueno, creo que son ellos los que deberían celebrarlo más todavía, aunque todavía hay mucha disidencia y apatía, cuando allí pues lo que llevamos fue no solo una civilización, que a día de hoy sigue estando, sino también una fe cristiana, no pagana, basada en el amor cristiano, y no pues en otros valores en los que se basaba la fe y las confesiones religiosas que había en aquella época. Y bueno, pues ya sin querer demorarme mucho más, pues le quiero pasar ya la palabra a Héctor. Pues muchísimas gracias, Jesús. Bueno, le vamos a dar la palabra a Héctor ya, vamos a ponerle el anclaje para que ya se le vea a él solamente y nosotros como asistentes. Héctor, pues muchísimas gracias por estar aquí y cuando quieras empezamos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes porque, bueno, al fin y al cabo, para los que sigan un poco las iniciativas de Instituto Cisneros, esta es la tercera vez que me presento al Premio España. Muy contento de los tres trabajos que he realizado en las tres ocasiones, pero sí que es verdad que este puede que sea mi favorito porque llega en un momento de madurez académica o del inicio de de lo que es mi carrera profesional ya enfocada al ambiente jurídico y al tema de la abogacía. Entonces, pues bueno, sí creo que este proyecto destaca un poco más por ese tipo de análisis, ¿no? Y centrado un poco más en ese contenido. Sin más dilación, bueno, muchísimas gracias de nuevo y sin más dilación voy a proceder a compartirles mi pantalla para que puedan ver la presentación que a tal efecto he preparado. Desde luego me enorgullece, la verdad que no había caído un poco por esta vorágine en la que vivimos en el día a día, ¿no? De tanto trabajo y tantas cosas, pero bueno, no había caído en que precisamente se va a hacer la presentación en el medio de dos fechas tan importantes para lo que es la hispanidad, precisamente, y me honra tener hoy la oportunidad de hablar de una herida tan profunda que vamos a analizar, que es para el sentimiento hispano, ese sentimiento patrio, si lo queremos llamar, en fin, para lo que es el reino de España, ¿no? Y bueno, ya con esto voy a comenzar la presentación.
Como pueden ver, el título que le he dado al trabajo es La Hispanidad de Gibraltar, que es lo que se va a analizar. Se va a hablar primero, voy a hacer primero una pequeña introducción que va también a introducirnos un poco en el contexto histórico, porque Gibraltar no es un trozo de piedra que le llaman algunos, que nos arrebatan en un contexto histórico de caída del Imperio Español, sino que tiene, como todos los territorios europeos, unos antecedentes y un recorrido histórico que también es muy importante tener en cuenta. Seguidamente hablaré del Tratado de Utrecht, que es el punto clave sobre lo que descansa esta herida y estos análisis que hoy se van a realizar. Una vez se lleva a cabo este tratado, habrá que hablar de Gibraltar ya como territorio británico y seguiré hablando pues, sobre este siglo XX y la descolonización, que es muy curioso porque curiosamente la descolonización tiene mucho que ver con este contexto histórico que voy a introducir, que es lo que va a ser a la postre clave para que tenga una determinación diferente a otros territorios pendientes de descolonizar o que se incluyen en la lista de descolonización. Y finalmente se hablará de Gibraltar en el siglo XXI y daré las conclusiones. Bien, Gibraltar como tal es un enclave estratégico y que actualmente se encuentra en disputa histórica. Se encuentra en disputa histórica porque pese a que haya unas resoluciones de la ONU, a que haya tratados internacionales, a que haya diversos dictámenes, informes, ha habido acercamientos diplomáticos, ha habido conflictos bélicos de por medio, es un territorio que hay dos partes que se sienten legitimadas para reclamarlo como suyo. Entonces es, por tanto, un conflicto internacional y centenario. Sin duda la hispanidad de Gibraltar y el devenir del conflicto van a ser las piedras clave, las piedras angulares sobre las que va a pivotar esta presentación. Por ello ya me meto un poco antes de hablar de esta primera diapositiva que tenemos, que empieza en el 1704 con la ocupación británica. Voy a hablar de este contexto histórico que comentaba previamente, porque Gibraltar, como bien digo, no es un territorio que de repente aparezca como parte del Reino de España, sino que está muy ligado al desarrollo de la península ibérica. Por el estrecho de Gibraltar, al igual que por el resto de la península y los territorios del norte de África, pasan muchas civilizaciones. Pasan los romanos, pasan los griegos, pasan los fenicios, eh, en fin, que es un territorio que es clave, porque al fin y al cabo, aunque no se hubiese descubierto el Océano Atlántico o lo que hubiera más allá, ese plus ultra que tenemos tan marcado en nuestra hispanidad, perdón, sí es un punto clave, porque al fin y al cabo es la puerta de entrada. Estamos hablando de una época, de una época muy prolongada en la que los transportes marítimos no son tan desarrollados como lo eran o como lo van a ser posteriormente. Entonces, es la puerta de entrada a la península ibérica y desde la península ibérica es la puerta de entrada al norte de África. Entonces, es una tierra muy, muy valiosa y que por tanto pasa muchas veces de mano. Pero tiene algo muy característico y es que por regla general, hay pequeñas excepciones históricas, por regla general, la potencia de la península en su momento, le hace Castilla, le hace el Imperio Romano, le hace los visigodos, le hace al Andaluz también, que es una etapa muy importante que no podemos obviar en este análisis. Siempre el estrecho de Gibraltar y el peñón de Gibraltar son administrados por esa potencia de la península. Son muy pocos los periodos del tiempo en el que esto no ocurre. Tanto es así que cuando se lleva a cabo la reconquista, Gibraltar es reconquistada antes que otros territorios como Granada o como Málaga o como Almería. Entonces, de ahí su importancia, porque es la puerta de entrada, ¿no? Entonces, ya sin más dilación, ya sí me meto un poco más en el terreno. Cuando se crea como tal el Reino de España, Gibraltar forma parte indisoluble de esta entidad. Y no es hasta la caída de los Austrias, cuando llega la llamada Guerra de Sucesión Española, que esto finalmente se mueve. Esa ficha es movida, por así decirlo, que se ha mantenido inalterada. Estamos hablando de cerca de 300 años. Cuando fallece Carlos II, se lleva a cabo este conflicto, se forman esos bandos que bien sabemos en esa guerra de sucesión, incluso dentro del propio Reino de España. Los entes, perdón, como es Aragón, apoyan a un bando, vamos a llamarlo, y Castilla y el resto de los reinos apoyan a otro, ¿no? En este panorama
el Imperio Británico, el eterno rival, porque así es, y no hay que hablarlo con tapujos, el eterno rival del Imperio Español, lleva a cabo la ocupación del Peñón de Gibraltar. Esta ocupación cambia por completo el panorama nacional, incluso el panorama internacional con el Reino Unido. Pues es en el marco de esta guerra en el que la flota anglo-holandesa, comandada por George Rooke, toma en nombre o apoyando al archiduque Carlos este territorio. Toma la fortaleza y por tanto, como bien sabemos en aquella época, tomar la fortaleza significaba tomar la zona, ¿no? Sobre todo con la potencia de artillería que ya se empieza a tener. No estamos hablando de una época medieval, estamos hablando ya de una época un poco más moderna. Entonces, a partir de aquí ya cambia la cosa. Pese a que el archiduque Carlos finalmente no gobierna en España y podemos llegar a decir que los Borbones son los que llegan a gobernar España, este territorio se altera. O sea, lo que tenemos como la normalidad de este territorio queda completamente alterado y se cede al Reino Unido. Se firma en el Tratado de Utrecht. En el 1713 se hace la cesión de este territorio. Pero hay que analizar, hay que ponerle aquí el foco, porque no es una cesión, perdón, con todas las pretensiones, o no es una cesión sin límite alguno, sino que lo que se le cede al Reino Unido es la ciudad y el castillo, se le cede el puerto, se le cede las defensas. Sin embargo, no se le da jurisdicción territorial, ni tampoco se le da jurisdicción, por tanto, marítima. Y esto va a ser sin duda una piedra de choque, porque vemos incluso a día de hoy que no se respeta, no se ha respetado y no tiene pinta de que se vaya a respetar, porque el Peñón de Gibraltar que se cede en ese momento no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos como el Peñón, porque se ha ganado terreno al mar, porque se ha ganado metros hacia la tierra, en fin. Si bien primeramente España respeta el tratado, no son pocas las veces en las que trata de recuperar este territorio porque es una herida nacional. A mediados del siglo XX, ya muy entrado ya este territorio vamos a decirlo, en la identidad británica, se crea la ONU después de la Segunda Guerra Mundial y se llega a una nueva etapa en este conflicto diplomático, pero una nueva etapa que no es lineal. Hay acercamientos, hay alejamientos, hay reivindicaciones y cambios de estatus por ambos lados y al final llegamos hasta nuestros días y el conflicto sigue sin estar resuelto. Un conflicto que, como vemos, empieza en el año 1700-1704 realmente. Bien, pasando ya de un poco más de este primer contexto histórico, tenemos que en el año 1830, es decir, pasan bastantes años desde esta sesión formal, se declara oficialmente este territorio como una colonia británica. Y estamos en el marco de la máxima, o entrando en el marco de la máxima expansión territorial del Imperio Británico. Es un puerto clave. A los británicos les va a suponer dominar o tener un testigo en esa puerta del Mediterráneo con el Atlántico, teniendo ya el aliciente de que el Reino Unido tiene dominios en África, tiene dominios por el Mediterráneo, sigue teniendo dominios en América, por lo tanto es, bueno, una joya más dentro de esa, o una piedra más de esa corona que ellos llaman imperio, de ese imperio comercial, ¿no? Por su parte, España, a pesar de esto, pues mantiene evidentemente sus reclamaciones, porque un territorio que era plenamente español, de pleno derecho, pasa en 100 años, o un poco más de 100 años, pasa a ser una colonia británica en el propio suelo español, o lo que siempre había sido suelo español, que es la península ibérica. Entonces esto sin duda es, bueno, un cambio de mentalidad que España empieza a digerir por su parte como perdedora de este conflicto, porque en este momento lo es, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tener claro desde el punto de vista jurídico para entender bien esta cesión territorial y estas disputas del Peñón? Lo que hay que tener claro es que cuando se firma el tratado, se realiza una cesión perpetua, pero como bien comentaba antes, se fijan unos límites. Y es que esta cesión se realiza sin una jurisdicción territorial ni tampoco marítima sobre las aguas circundantes. Es decir, a los británicos tan solo les debería corresponder pues, lo que comentaba antes, esa fortaleza, esa ciudad que al fin y al cabo está a los pies de la fortaleza y ese puerto. Entonces, todo lo demás, como pueden ver en la imagen de la derecha, que la verdad que lo ilustra muy bien,
lo que se le cede es, vamos a decir, ese área roja, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya empieza a haber movimientos que ya están fuera de la línea del tratado, ¿no? Entonces, también se incluye una cláusula muy interesante y que con el tema del Brexit, que ya mencionaré después, llega a tener incluso actualidad en nuestros días, ¿no? Y es que se le prohíbe al Reino Unido y a quien gobierne este en su momento, la prohibición, se le da la prohibición de cederlo a terceros. Es decir, no puede ceder este territorio libremente. Y en caso de cederlo o en caso de que haya algún tipo de enajenación, España tiene una opción preferente. Es decir, en caso de que este territorio vaya a dejar de ser británico, se firma en este tratado, que este tratado al que los británicos tanto se acogen para decir que es suyo, pues también se firma que si deja de ser suyo, deberá volver a manos españolas como opción preferente. Entonces, aquí también tenemos una clave jurídica muy, muy importante y que también se puso de mucha actualidad con el tema del Brexit, como comentaba. ¿Qué ocurre? A este tratado de 1713 le surgen bastantes problemas posteriores. Y es que, como bien he comentado, los británicos comienzan a ocupar territorio de lo que se llama el Istmo, ¿no? De esa unión con el resto de la península, ¿no? Y comienzan también las ampliaciones sobre el mar. Ya se le está ganando terreno, ya se está ampliando esa jurisdicción que en un principio no tenían, se está ampliando esos metros cuadrados, se está ampliando ese dominio, ¿no? España nunca reconoce de facto estas alteraciones y es que siempre lo consideran que contraviene el propio tratado en el que deja muy bien claros los límites, ¿no? Comienza, desgraciadamente, una desconexión de esa hispanidad de Gibraltar y un proceso de, lo pongo entre comillas porque no estoy muy seguro de que la palabra sea correcta, pero bueno, un proceso de anglicización, ¿no? Se empieza a convertir en un territorio británico y por tanto, pues bueno, ya la gente empieza a hablar inglés, se empiezan a tener costumbres inglesas o británicas y se empieza un poco esa desconexión, ya no tanto política, eh, sí, política o jurídica con España, sino una herida, se abre más la herida desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista social, que eso ya, como podemos ver a lo largo de la historia, es lo peligroso realmente, ¿no? Gibraltar ya como territorio británico, que ya, como he mencionado antes, en el 1830 se convierte en una colonia, pues se consolida. Y se consolida como un territorio, como una base británica en el Mediterráneo. Es un punto estratégico, ya sea para el Imperio Español, para el Imperio Británico y, como mencionaba anteriormente, lo había sido para el Al-Ándalus, para el Imperio Romano, para los griegos, para los fenicios. Siempre ha sido un territorio clave, un territorio estratégico y para el Imperio Británico, un imperio comercial de ultramar, lo es bastante más, incluso si se puede decir, ¿no? Se comienza a crear una identidad propia y es que, como bien comentaba, se separa un poco de España y a su vez también es curioso el fenómeno porque es aislado del Reino Unido, tampoco tiene una identidad, incluso a día de hoy, si alguien va al territorio de Gibraltar y territorios circundantes, va a haber una mezcla cultural un poco rara, no son británicos pero tampoco son españoles, ¿no? Entonces, también hay tela que cortar en ese sentido en este conflicto, ¿no? O en esta herida abierta en la hispanidad. Es una identidad que no es española, pero tampoco es puramente británica y al mismo modo, perdón, al mismo tiempo no deja de ser tampoco, ni es no española del todo, ni es no británica del todo. Es bastante curioso, incluso en otro ámbito de estudio social sería un melón bastante grande, ¿no? Con la llegada de esos colonos ingleses, de esa población inglesa, porque evidentemente a los británicos les interesa repoblar esa zona con sus propios ciudadanos, con sus comerciantes, con sus militares, ¿no? Las ampliaciones del territorio, también sumado, ¿no? Y esta construcción de nuevas estructuras defensivas, pues lo que hace evidentemente es que a España, como ente jurídico, como reino, como país, aumenta la tensión, no solo en lo comercial, sino también en lo diplomático, porque sí, yo soy España, ¿no? Yo entiendo, he perdido una guerra, he cedido un territorio y no lo consigo recuperar, eso es una cosa, ¿vale? Estás haciendo ya ampliaciones. Bueno, aquí ya tenemos las primeras violaciones del tratado, pero si encima veo que en un territorio que yo considero como mío, que he perdido de aquella manera tan traumática, ¿no? Si podemos decir, encima me estás montando una fortaleza, una fortificación, te estás armando, te estás preparando, es como si me estuvieses trayendo, por así decirlo, la guerra a mi propia casa, ¿no? Entonces, bueno, aumenta la tensión no solo comercial, sino también diplomática, ¿no? Eh, bueno, ya nos metemos en el siglo XX, porque realmente durante el resto del siglo XIX España no,
a nadie se le escapa que España ya no es la potencia que era, no tiene fuerza militar, naval, ni moral, podemos llegar a decir, para seguir peleando este territorio. Entonces ya nos plantamos en el siglo XX y llegamos a otro punto bastante clave, que es la resolución 2231 de la ONU. Y es que se crea el Comité de Descolonización y es incluido Gibraltar, para la sorpresa de los británicos, pese a que la hayan llamado colonia desde 1830, Gibraltar es incluido en esos territorios pendientes de descolonización. Entonces aquí ya tenemos un problema, porque no es un territorio cedido de un país a otro, sino que estamos hablando de una colonia en territorio europeo que tiene un marcado carácter europeo y que tiene un marcado carácter del país con el que hace frontera. Y es que esto es distópico, no tiene absolutamente nada que ver con el resto de territorios descolonizados que hemos vivido por el resto del mundo. Estamos hablando de India, estamos hablando de cualquier país de África. Es una novedad y bueno, esto va a ser también una nueva piedra de toque, pero no me quiero adelantar. En el año 1963, como bien decía, se incluye, ¿no? Y supone este giro absoluto. Pero es que antes de esto, la reina Isabel II realiza una visita al Peñón. Esto desde el punto de vista diplomático, España lo llega a considerar como una provocación. Pero para los británicos es, bueno, un poco haciendo, no me quiero meter tampoco en un tema polémico, pero es como cuando ahora el rey va a lo mejor que no tiene nada que ver, pero es por poner un ejemplo. Cuando el rey va a lo mejor a Cataluña, hay catalanes que lo llegan a entender como una provocación y hay españoles que consideran que el rey español puede ir al territorio español sin ningún problema. Bueno, pues en este caso, haciendo un símil rápido, pues los ingleses dicen, oye, ¿por qué no puede ir mi reina a un territorio que es mío? Y bueno, hay españoles que lo consideran como una provocación, ¿no? Aquí empieza una pelea jurídica sobre la integridad territorial, que es lo que va a hacer que Gibraltar, digamos que sea diferente a lo que mencionaba del resto de territorios, ¿no? La ONU lo que quiere decir con esta resolución es que insta al Reino Unido a negociar con España. Esta situación no puede prolongarse en el tiempo y tiene que intentar solventarse de la manera más diplomática posible, o al menos esa es la intención de la ONU. Se reconoce la integridad territorial española y se considera que Gibraltar no entra en esa descripción típica, ¿no? que le llega a dar ese derecho de la autodeterminación. Entonces, por eso, primero es una colonia, luego se incluye en el territorio de descolonización y cuando esto ocurre, se lleva a la disputa jurídica y se consigue que se diga, oiga, este caso no tiene nada que ver con el resto de casos que hay en el resto del mundo. Bien. ¿Qué consecuencias tenemos a estos movimientos jurídicos diplomáticos internacionales? Bueno, pues en el 1967 Reino Unido realiza un referéndum para Gibraltar. Y lo que se pregunta es si quieren continuar siendo territorio británico. Hay un 99% de votos a favor. No es ninguna sorpresa. Y sin entrar a valorar las claves de este referéndum, solo se sabe que 2 años más tarde se aprueba una constitución para Gibraltar. Algunos llegan a pensar que esto es una especie de prebenda por haber mantenido ese apoyo al Reino Unido. Otros dicen que no, que simplemente pues llegó porque tenía que llegar, porque ya se estaba negociando desde años anteriores. Por eso no voy a entrar en este tema, simplemente son los datos. En el 69, en esta nueva constitución, se reconoce como un territorio de ultramar. Aquí ya Reino Unido se está preparando para defenderse de esa resolución de la ONU, ¿no? Y dice, vale, está bien, no puede ser descolonizado porque es un territorio de ultramar. Se le aumentan las competencias y el autogobierno, es decir, ya en Gibraltar se van a tomar decisiones sobre lo que ocurre en Gibraltar. Pero muy importante, hay un matiz, y es que el Reino Unido mantiene la defensa y los asuntos exteriores. Es decir, al fin y al cabo, lo que importa de verdad sigue estando centralizado en Londres, sigue estando centralizado para el Reino Unido. Bueno, con este panorama, con este mejunje, por así decirlo, el gobierno español decide cerrar la frontera terrestre, la llamada Verja de Gibraltar, que va a mantenerse cerrada hasta el 85, hasta antes de ayer, ¿no? Teniendo en cuenta la longevidad de este conflicto. Esto, si lo analizamos ahora, analizamos con esta perspectiva del tiempo, podemos llegar a decir que es un error. Si bien en ese momento era lo que quizás había que hacer, supone un error, porque al fin y al cabo o desde mi punto de vista, porque lo que se está propiciando es un mayor aislamiento
de España y Gibraltar y ese fortalecimiento de la identidad propia. Porque al fin y al cabo, sí, al ser un conflicto diplomático hay que tensar un poco la cuerda con el Reino Unido, pero siendo perjudicados son los ciudadanos de la zona, tanto los gibraltareños como los andaluces de esa zona o los españoles de esa zona. Esto, una nota, esto es muy fácil decirlo con el tiempo, ¿no? Como todas las decisiones, ahora todo el mundo puede hablar de lo que pasó en su momento, pero claro, es complejo, ¿no? Ya metidos en el siglo XXI, se llegan a dar un nuevo referéndum en Gibraltar y se llevan a cabo los acuerdos de Córdoba. El acuerdo de Córdoba. El acuerdo de Córdoba es curioso porque incluso si alguien se anima ahora, después de esta presentación, a buscar algo sobre el acuerdo de Córdoba, lo que va a encontrar es muy poco. Y va a encontrar muy poco porque en su momento, pese a que fue vendido como una victoria diplomática, nunca se llevó a cabo de facto. Y va a encontrar muy poco porque desde que se firma, nunca se lleva a cabo de facto. O sea, no se ha respetado, ¿no? Fue como un brindis al sol. Pero bueno, con la llegada de la democracia en España, como bien sabemos, cuando muere el general Franco, se llevan a cabo unos avances diplomáticos bastante importantes, ¿no? Y es que ya pues, no estamos hablando de que un régimen dictatorial, como se veía España en ese momento en Europa, que era como un ciudadano de segunda, vamos a llamarlo, está hablando con una plena democracia como era el Reino Unido, sino que ya estamos hablando de dos democracias que negocian de tú a tú y sobre todo con la influencia estadounidense que en ese momento tenía España a su favor, ¿no? Bueno, se llega a plantear en este nuevo panorama de acercamiento diplomático el compartir la soberanía del Peñón de Gibraltar. Se hace un referéndum y se rechaza. El 98,48% de la población de Gibraltar dice que no quieren una soberanía compartida, que quieren seguir siendo británicos. El porcentaje ha bajado, pero bueno, es prácticamente lo mismo, vienen a decir prácticamente lo mismo, ¿no? Este referéndum se celebró el 12 de julio del año 2002, es decir, si lo que comentaba fue antes de ayer, pues esto fue ayer, básicamente, ¿no? Fue hace 23 años, ¿no? 4 años después, como respuesta a este referéndum, ¿no? Al seguir esos avances diplomáticos, en 2006 se firma este acuerdo de Córdoba y se va a hacer una cooperación práctica entre las tres partes. ¿Y por qué digo que se olvida en la práctica? ¿O por qué menciono que se olvida en la práctica? Porque pese a que se firma, y esto con perdón, yo soy más español que nadie, o estoy igual de español que todos, pero un tirón de orejas al gobierno de España en aquel momento, porque se ha firmado un acuerdo en el que se dice que se van a cooperar entre las tres partes, pero el principal problema que tiene este acuerdo es que España no reconoce de facto a Gibraltar como la tercera parte. España entiende que con quien tiene que negociar es sí, con Reino Unido, no con Gibraltar. Entonces, es mucho más amplio, estoy haciendo un resumen muy pequeño, pero el principal escollo que hay para cumplir este acuerdo es precisamente eso, que se firma con tres partes, pero luego se quiere hablar solo con dos. Entonces, la tercera parte implicada, que en este caso es Gibraltar, pues no está muy de acuerdo y por eso ese acuerdo pues como que se va olvidando, se guarda en el armario y ahí se queda, ¿no? Bueno, mm, el asunto queda estancado hasta que llegamos a la actualidad, el Brexit. ¿Qué ocurre con el Brexit? Que pasamos de dos países como Reino Unido y España, que están metidos en la Unión Europea y por tanto, más o menos, comparten esos entes comunes, ¿no? Esa unión. Reino Unido desaparece. Y aquí se abre otra vez el problema. Ya no tenemos esa frontera común, ya no tenemos ese espacio Schengen, ya no tenemos. Entonces, en el año 2016 este asunto se reaviva, se reabren las negociaciones por las dos partes. Entonces aquí empiezan un batiburrillo de temas, estatutos propios, qué hacemos con las fronteras, cómo hacemos con la circulación de personas y mercancías. ¿Se abre un futuro de cooperación o de confrontación? Todavía aún es pronto para decirlo porque los avances no han sido muy significativos. Por tanto, ya llegando a las conclusiones, podemos decir que Gibraltar es un territorio que fue cedido en el año 1713 en el marco del Tratado de Utrecht. Está fuertemente ligado a la cultura y socialmente al territorio peninsular. El derecho internacional respalda en gran medida a la posición española, que no quiere decir que no haya derecho internacional que apoye a la posición británica. La hispanidad de Gibraltar supone sin duda un hecho, es un hecho, no se puede negar la hispanidad de este territorio y que en cierto modo sigue viva, con sus modificaciones, con sus avances, con sus cambios, pero cultural, históricamente y hablando en el plano del derecho, sigue viva. Entonces, el futuro, pues como todo, como siempre se dice, el futuro es incierto, pero existen fórmulas de cooperación bilateral, existe
esa posibilidad que ya se rechazó en su momento, pero bueno, el futuro, como digo, es incierto, de esa soberanía compartida, de cesiones del territorio, en fin, que esto es un conflicto que se podría catalogar como único, es una encrucijada de identidad, sin duda, entre la identidad del Imperio Británico y la identidad del Imperio Español, pero sobre todo es una herida abierta en el orgullo nacional español y es una herida abierta en la hispanidad. Ya con esto finalizo mi exposición. Espero que les haya gustado y muchísimas, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Héctor. Bueno, comparto contigo muchas de tus conclusiones. Otras yo las matizaría. Yo creo que lo que hemos comentado un poco antes, la españolidad de Gibraltar, la realidad es que depende solo y exclusivamente de España. El Reino Unido está defendiendo muy bien su territorio, lo que entiende que es su territorio, y defiende con un argumento que no le sirvió frente a Naciones Unidas, que es la población autóctona. Las Naciones Unidas lo que entendió que prevalecía por encima de ello la integridad territorial. Y evidentemente, como tú has planteado, la integridad territorial pertenece a España. ¿Qué problema hay? Que para entrar en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea, se puso esa condición y se aceptó. Oye, mira, ¿queréis entrar en la Comunidad Europea? Pues una de las condiciones fueron dos condiciones. Una de ellas, tenéis que convertiros en un país de servicio y la industria hay que reconvertirla, entre comillas, y luego otra es hay que ceder Gibraltar. Entonces, como tú has dicho, evidentemente es un asunto vivo, la hispanidad de Gibraltar es evidente, pero depende solamente de España. Y lo que hizo durante el régimen de Franco era lo que había que hacer, cerrar la verja. Tengo amigos que vivían allí y se querían ir, pues no querían estar cerrados al mar. Y España lo puede hacer. España tiene la competencia de cerrar la verja perfectamente con el Tratado de Utrecht. Si mañana cierra la verja, en cuestión de 2, 3 años, eso acaba siendo territorio español, pero no hay voluntad. Jesús, ¿tú quieres comentar algo? Sí, bueno, en la línea que acabas de comentar, también soy partidario de, efectivamente, cerrar la verja. Creo que la ocupación que está haciendo Inglaterra de Gibraltar es totalmente ilegal, porque bueno, aunque en el Tratado de Utrecht la cesión fuera para siempre, o sea, se limitó bastante bien hasta dónde era la cesión, es decir, el puerto, el castillo, el peñón, pero ya todas las ampliaciones que además fueron haciendo es totalmente ilegal y está respaldado pues en la ilegalidad y además es una práctica que lleva haciendo Inglaterra, que es la piratería, ¿no? Usurpar de forma ilegal y sin ningún tipo de título aguas en las que no tiene competencia y tierra en las que no tiene competencia, en base a una interpretación abusiva de un título. Así que, bueno, pues, ni que decir tiene que la exposición que ha hecho Héctor me parece fascinante. Cómo coloca y cómo orienta la evolución de este problema internacional. Y bueno, pues felicitarle. Efectivamente, Héctor, de Gracias. verdad, muchas felicidades. Ya digo, cuando uno hace un trabajo, pues hay cosas que se puedan compartir o no, tus conclusiones. Lo pronto es que has hecho un grandísimo trabajo merecedor del tercer premio España. Y de verdad, Héctor, que espero, si Dios quiere, que sigamos en contacto, organizando cosas y queremos seguir contando contigo. Muchísimas gracias. La verdad que cuenta con ello, Alejandro. La verdad que encantado. Encantado. Como ven, a mí me encanta, es parte de mi pasión el compartir esta historia tan rica y tan increíble que tenemos, porque Eso es que lo tenemos, es que la tenemos. Las cosas es que es así. claro. Incluso con nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas. Entonces, por mi parte, encantado y muchísimas gracias por esta oportunidad y por este premio, sobre todo. Muchísimas gracias a ti, Héctor. No sé si tú quieres despedirte y decir algo más, Jesús. Nada, lo que he señalado al respecto y ya está. Bueno, una de las cosas que me ha parecido muy curiosa es, bueno, cómo Inglaterra cambió la categorización de colonia a territorio de ultramar. Creo que esa categorización no tendría que tener más efectos que a los suyos propios de su ordenamiento y no de cara al exterior y que sea de forma ponible a terceros, porque lo que me parece es un fraude a la declaración de interpretación que hizo la ONU para descolonizarlo, ¿no? Algo De todas que me ha chocado, pero bueno. Sí, sí, de todas formas, yo creo que, a ver, yo creo que aquí hay que felicitar a Inglaterra, que defiende bien su postura, y lo que hay que hacer es quejarse de que España no la está defendiendo bien. Como hemos Claro, al dicho, final es la,
la Totalmente. fortaleza de una nación contra la laxitud de nuestra parte. Y al final va de eso. Efectivamente. Pues sí, Lo dicho, perfecto. Héctor, mil gracias por tu trabajo, por tu magnífica exposición y seguiremos en contacto si Dios quiere y un abrazo muy fuerte. Absolutamente. Muchísimas gracias. Hasta Héctor, un luego. abrazo, de verdad. Encantado, Jesús. Jesús, pues seguiremos en contacto, gracias y bueno, espero que esta conferencia os haya sido interesante y pues seguiremos realizando cosas porque lo dejamos en octubre del año pasado con una conferencia de Pedro Fernández Barbadillo sobre Gibraltar, retomamos nuestra actividad con Héctor, con esta magnífica conferencia sobre la hispanidad de Gibraltar y seguiremos organizando eventos pues ya a partir del mes de octubre. Muchísimas gracias Héctor y hasta siempre. Bueno, Un muchísimas abrazo. gracias.